La casa de antigüedades. Capítulo 25. Después de un descanso reparador en la buhardilla, ocupada al parecer durante unos años por el sacristán, que la había dejado libre recientemente al irse a vivir a otra casa con su mujer, la niña se levantó temprano y bajó a la habitación donde había cenado la noche anterior. El maestro de escuela había salido, y ella se dispuso a dejar la estancia limpia y confortable. Al poco tiempo, volvió su amable anfitrión. Este le dio las gracias efusivamente y le dijo que la mujer que hacía la limpieza había ido a atender precisamente al pequeño alumno de quien le había hablado el día anterior. La niña le preguntó cómo estaba el niño, esperando que se encontrara mejor. No, contestó el maestro, meneando la cabeza con aire pesaroso, no está mejor. Dicen incluso que está peor. Lo siento muchísimo, señor, expresó la niña. El pobre maestro le agradeció mucho sus sentidas palabras y agregó con tristeza que hay personas nerviosas que a menudo magnifican un mal y lo hacen mayor de lo que en realidad es. En fin, concluyó con tono sosegado y paciente, espero que no sea así. No creo que pueda ir a peor. La niña le pidió permiso para preparar el desayuno. Su abuelo bajó de su habitación y los tres desayunaron juntos. El anfitrión aprovechó para decirle al anciano que lo encontraba particularmente cansado y que tal vez necesitara descansar. Si el viaje que va a hacer es muy largo, apostilló, y puede permitirse perder un día, ¿por qué no se queda a pasar otra noche aquí? Estaré sumamente complacido, mi buen amigo. Notó cómo el anciano miraba perplejo a él, pues no sabía si aceptar o declinar el ofrecimiento, y añadió. Me alegrará tener a su joven compañera un día entero conmigo. Si quiere hacer una buena acción con un hombre solitario y aprovechar para descansar, hágala. Pero si tiene que proseguir su viaje, les deseo lo mejor del mundo, y haré un pequeño trecho con ustedes antes de que comience la escuela. ¿Qué hacemos, Nell? Preguntó el irresuelto anciano, dime qué hacemos, cariño. No hizo falta más para que la niña contestara que era mejor aceptar la invitación y quedarse. Esta quiso mostrar su agradecimiento al amable maestro de escuela, ocupándose de todas las faenas domésticas. Cuando las terminó, cogió su cesto de labores y se sentó en un taburete junto al enrejado, donde se entrelazaban los tiernos tallos de la madreselva, llenando la habitación de un delicioso aroma. Su abuelo salió a tomar el sol, a respirar el perfume de las flores y a ver pasar las nubes, empujadas por el ligero viento veraniego. El maestro de escuela, tras colocar debidamente los dos bancos, tomó asiento detrás de su mesa para preparar la clase. La niña, que no quería molestar, le dijo que se retiraba a la pequeña buhardilla. Pero él no lo permitió, pues, dijo, estaba encantado de tenerla allí. Tiene muchos alumnos, señor. El pobre maestro meneó la cabeza y dijo que apenas llenaban los dos bancos. ¿Y son aplicados? Volvió a preguntar mientras miraba los trofeos de la pared. Son buenos chicos, respondió el maestro, son buenos chicos, querida. Pero nunca llegarán a eso. Un niño de pelo rubio con cara tostada por el sol apareció en la puerta, hizo un remedo de saludo y entró y se sentó en uno de los bancos. Después de ponerse sobre las rodillas un libro abierto con las puntas de las páginas dobladas, metió las manos en los bolsillos, sacó unas canicas y se puso a contarlas, mostrando, por la expresión de su cara, una notable capacidad para abstraerse por completo del abecedario que tenía delante. Al poco tiempo entró corriendo otro niño de pelo rubio, y después un chico pelirrojo, y después dos rubios más, y después otro de pelo castaño claro, y así sucesivamente hasta que los bancos quedaron ocupados por una docena de niños, con el pelo de todos los colores, salvo el gris, y con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años, o más, pues las piernas del más joven quedaban muy lejos del suelo cuando se sentaba en el banco, y el mayor era un grandullón algo bobo, que le sacaba al maestro media cabeza por lo menos. El extremo del primer banco, el puesto de honor de la escuela, estaba vacío. Pertenecía al pequeño alumno enfermo.
Y, en la fila de perchas en que se colgaban los sombreros, o gorros, el primero estaba también vacío. Ningún niño intentaba violar la santidad del asiento o de la percha, pero más de uno trasladó la mirada desde los espacios vacíos hasta el maestro y susurró algo al ocioso vecino tapándose la boca con la mano. Entonces empezó el consabido ronroneo de repasar las lecciones aprendidas de memoria, de bromas susurradas y juegos a hurtadillas, más el habitual jaleo de la escuela. En medio de esta varaunda, el pobre maestro, imagen misma de la mansedumbre y la sencillez, trataba en vano en su sillón de centrarse en los deberes del día y olvidar a su pequeño amigo. Pero el aburrimiento de su labor no hacía sino recordarle con mayor intensidad al estudioso pupilo, de modo que se notaba claramente que sus pensamientos no estaban con sus alumnos. Nadie sabía esto mejor que los niños menos aplicados, los cuales, volviéndose más atrevidos a causa de la impunidad, empezaron a jugar a pares o nones bajo el ojo del maestro, a comer manzanas como si tal cosa, a pellizcarse en broma o en serio sin ningún reparo y a tallar sus nombres en las patas de la mesa. El zopenco, que había salido a recitar la lección, no miró al techo en busca de inspiración, sino que se acercó hasta el mismísimo codo del maestro para mirar en su libro. El gracioso de la clase guiñaba el ojo y hacía muecas, al niño más pequeño, por supuesto, sin taparse la cara con el libro, y los demás se extralimitaban en su alborozo. Si el maestro se levantaba y prestaba atención a la clase, el ruido cesaba unos momentos y todos afectaban una pose estudiosa y recatada. Pero, en el instante en que volvía a enfrascarse en sus pensamientos, el jaleo empezaba de nuevo y se multiplicaba por 10. ¡Ah! ¡Qué anhelo tenían los menos aplicados por salir! Miraban la puerta y la ventana abierta queriendo escaparse por las bravas, adentrarse en los bosques y volverse salvajes al instante. Estos pensamientos rebeldes volaban hasta el río umbroso, donde las ramas de los sauces acariciaban el agua, y tentaban al alumno grandote, que, despatarrado y con el cuello de la camisa desabotonado, se abanicaba la cara con un cuaderno de escritura, soñando que era una ballena, un pez espino, una mosca o cualquier cosa menos un escolar en un día tan bochornoso. ¡Qué calor! Preguntadle a ese niño del asiento pegado a la puerta, que tiene más oportunidades de deslizarse hasta el jardín y hacer a sus compañeros desternillarse de risa metiendo la cabeza en el cubo del pozo y echándose a rodar por la hierba. Preguntadle si habrá otro día como este, en que hasta las abejas se zambullen en el cáliz de las flores para quedarse allí, como si hubieran decidido retirarse del negocio y no volver a fabricar miel. El día parecía hecho para la pereza, para estar tumbados boca arriba en la hierba mirando al cielo hasta que su brillo le obligara a uno a cerrar los ojos y dormirse. Era este el momento más indicado para estudiar libros rancios en un aula oscura, desdeñada incluso por el sol. ¡Qué monstruosidad! Nell estaba sentada junto a la ventana concentrada en su labor, intimidada también por el ruido infernal. Terminadas las lecciones, llegó la hora de la escritura. Y como no había otra mesa que la del maestro, los niños se sentaban a ella por turnos, esforzándose en copiar lo mejor que podían, mientras el maestro se paseaba de un lado al otro del aula. Esta fue la hora más tranquila, pues el maestro se acercaba al que escribía, le miraba por encima del hombro y le decía mansamente que observara cómo una determinada letra estaba escrita en la pared, alabando el trazo que debían tener de modelo. Luego llamó la atención de la clase para transmitir lo que el niño enfermo le había dicho por la noche, cómo le habría gustado estar con ellos de nuevo. El pobre maestro habló con un tono tan amable y afectuoso que los niños parecieron de pronto compungidos por haberlo molestado tanto, y durante unos minutos permanecieron en completo silencio sin comer manzanas, sin grabar nombres en los bancos, sin pegarse pellizcos ni hacer muecas raras. Creo, queridos niños, anunció cuando el reloj dio las 12, que excepcionalmente os voy a dar la tarde libre. Al oír aquello, los niños, capitaneados por el chico grandote, dieron un grito tan grande que no se oyó lo que decía el maestro.
No obstante, cuando levantó la mano pidiendo silencio, fueron lo bastante considerados para callarse, sin duda porque los más ruidosos se habían quedado ya sin voz. Pero antes tenéis que prometerme, precisó el maestro, que no alborotaréis, y si lo hacéis, será fuera de la aldea. Estoy seguro de que no queréis molestar a vuestro compañero de clase y de juegos. Hubo un murmullo general de aprobación, sin duda sincero, pues, en el fondo no eran más que niños, y el grandote, no menos sincero que los demás, puso de testigos a los que tenía al lado de que él había gritado muy bajito. Entonces, por favor, no olvidéis lo que os he dicho, mis queridos alumnos, les acarició de nuevo, lo que os he pedido, y hacedlo como un favor especial. Divertíos todo lo que podáis y no os olvidéis de que tenéis la suerte de estar sanos. Adiós a todos. Gracias, señor maestro, y adiós, señor maestro, fueron dos frases pronunciadas repetidamente con una variedad de tonos mientras los niños salían despacio y en orden. Pero el sol brillaba y los pájaros cantaban, como solo brilla el sol y cantan los pájaros en las vacaciones y en las tardes libres. Los árboles agitaban sus hojas invitando a los niños a subirse a sus ramas frondosas. El heno los tentaba para que lo esparcieran por el aire puro. El grano verde invitaba gentilmente a ir al bosque y al río. El suelo, más llano por la mezcla de luces y sombras, invitaba a correr, a saltar y a dirigirse a Dios sabe dónde. Aquello era más de lo que un niño podía soportar, y, en medio de un formidable clamor, toda la pandilla salió disparada y se dispersó por todas partes, gritando y riendo por donde pasaba. ¿Acaso hay algo más natural? Que Dios los bendiga, exclamó el pobre maestro mientras los veía alejarse. Me alegro de que no me hayan acompañado en mi pena. Pero, como es difícil contentar a todo el mundo, como sabemos por propia experiencia sin necesidad de conocer la fábula que encierra esa moraleja, en el transcurso de la tarde varias madres y tías de los alumnos acudieron a expresar su decidida desaprobación del método del maestro. Unas se limitaron a hacer alusiones, como por ejemplo preguntar educadamente si aquel día estaba marcado con letra roja o qué santo del almanaque era. Otras, las cabezas más políticas de la aldea, sostenían que constituía un desprecio trono y una afrenta a la Iglesia y al Estado, amén de oler a principios revolucionarios, conceder la tarde libre en una ocasión menos importante que el nacimiento del monarca. Pero la mayoría basaba su descontento en motivos privados y con términos simples decían que dar a los alumnos solo media ración de escuela era un robo y un fraude. Y una anciana, que no conseguía inflamar o irritar al pacífico maestro, salió de su casa y, durante media hora, se puso a hablar a gritos junto a la ventana de la escuela con otra vieja, diciendo que por supuesto se deduciría esta media vacación de sus emolumentos semanales y que esperaba que se incoara un procedimiento judicial en su contra. Que en aquel vecindario no faltaban ociosos, aquí la vieja levantó la voz, y que hasta los más gandules para ser maestros de escuela podían ver que había otras personas mejores que ellos, y que ella velaría para que esas personas cumplieran debidamente con su obligación. Pero ninguna de aquellas burlas y vejaciones consiguieron sacarle una palabra al manso maestro, que permaneció sentado con la niña, algo más abatido tal vez, pero en completo silencio y sin quejarse. Al atardecer, apareció una anciana jadeando en el jardín y, encontrando al maestro en la puerta, le dijo que fuera rápidamente a casa de la señora West, y que por favor se adelantara. La niña y el maestro estaban a punto de salir de paseo cogidos de la mano. Sin soltarla, el maestro salió disparado, y la mensajera los siguió fatigosamente. Se detuvieron en la puerta de una casa, a la que el maestro llamó suavemente con la mano. La abrieron enseguida. Entraron en una habitación donde un pequeño grupo de mujeres rodeaba a otra más anciana que estaba llorando desconsoladamente, retorciéndose las manos y meciéndose nerviosa en la silla. «¡Ay, señora!», exclamó el maestro, acercándose a la silla. «¿Tan mal está?». «Se nos está yendo», se lamentó la anciana, «mi nieto se está muriendo».
Y todo por culpa de usted. Usted no debería entrar a verlo ahora si no fuera porque él lo desea. Esto es lo que le ha traído a aprender tanto. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué voy a hacer yo ahora? No diga que yo tengo la culpa, protestó el maestro sin alzar la voz. Pero no le he hecho nada en cara, señora. No, no. Usted está abrumada por el dolor y no sabe lo que dice. Estoy seguro de que no lo sabe. Así que lo sé. Replicó la anciana. Me confirmo en lo que he dicho. Si no hubiera estudiado tanto por miedo a usted, ahora estaría sano y alegre. Estoy segura. El maestro miró a las otras mujeres como para recabar una palabra en su favor. Pero todas menearon la cabeza y mascullaron que no veían nada bueno en aprender tantas cosas, y que aquello las confirmaba en su postura. Sin decir ninguna palabra, ni lanzarles ninguna mirada de reproche, siguió a la anciana que lo había avisado, y que ya se había unido a ellos, hasta otra habitación, donde su querido alumno estaba acostado en una cama medio vestido. Era un niño muy joven. Un niño muy pequeño. Los rizos del pelo le caían por la cara y los ojos le brillaban. Pero era un brillo del cielo, no de la tierra. El maestro se sentó junto a él, inclinándose sobre la almohada, susurró su nombre. El niño se incorporó al oírlo, le acarició la cara con la mano y le echó los brazos alrededor del cuello, llamándolo entre sollozos su buen y querido amigo. Espero haberlo sido siempre. Sabe Dios que nunca he deseado otra cosa, expresó el pobre maestro. ¿Quién es? Preguntó el niño al ver a Mel. Me da miedo besarla, no vaya a contagiarla. Dígale que me estreche la mano. La niña, que estaba sollozando, se le acercó y tomó la lánguida manita en la suya. Soltándola, el niño se dejó caer en la cama suavemente. ¿Recuerdas el jardín, verdad, Harry? Susurró el maestro, deseoso de animarlo, pues el niño parecía tener cada vez menos fuerzas, lo agradable que era al atardecer. Tienes que darte prisa para volver al jardín, pues las flores te echan de menos y no están tan alegres como antes. Vendrás pronto, muy pronto, ¿verdad que sí, querido? El niño sonrió levemente, muy levemente, y apoyó la mano en la cabeza gris de su amigo. Movió los labios, pero ningún sonido salió de ellos, no, ni un solo sonido. En el silencio que siguió, el ruido de voces lejanas transportadas por el aire vespertino entró flotando por la ventana abierta. ¿Qué es eso? Preguntó el niño enfermo abriendo los ojos. Los chicos, que están jugando en el campo. El niño sacó un pañuelo de debajo de la almohada y trató de agitarlo por encima de la cabeza. Pero el débil brazo cayó impotente. ¿Lo hago yo? Preguntó el maestro. Por favor, sáquelo por la ventana, fue la débil respuesta. Átelo al enrejado. Alguno podrá verlo. Tal vez piensen en mí y miren aquí. El niño levantó la cabeza y paseó la mirada desde la señal ondeante hasta el ocioso bate que estaba sobre la mesa de la habitación, junto a la pizarra, el libro y otros cachivaches infantiles. Después volvió a tenderse suavemente en la cama y preguntó si la niña seguía ahí, pues no la veía. Nell se acercó y apretó la mano que yacía sobre el cobertor. Luego, los dos viejos amigos y compañeros, pues tales eran, aunque fueran hombre y niño, se enlazaron en un largo abrazo, tras lo cual el pequeño alumno volvió la cara a la pared y cayó dormido. El pobre maestro siguió sentado en el mismo lugar, con la manita fría dentro de la suya para calentarla. Era la mano de un niño muerto. Él se había dado cuenta, pero seguía calentándola, sin poder soltarla.